Efesios, vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Efesios 6, 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer rápidamente lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice un por tanto, ¿no? Por tanto, ¿qué? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy sembrador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¡Wow! Gloria al Señor. Cobra sentido lo de la armadura. Bien, hoy vamos a hablar acerca de cómo luchar en contra de las tinieblas. Vamos a hablar acerca de que el cristiano, mi amado hermano, el Señor nos ha dado unas dotaciones. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, la misma palabra nos enseña que Él no solamente nos salvó, sino también nos ha dotado con algunos talentos, con dones, ¿cierto? Con todo lo necesario para poder llevar una vida cristiana exitosa. Amén. Entonces, vimos hace 8 días que antes de ponernos la armadura, la palabra enseña, o Pablo enseña, que primero tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso lo dice el versículo 10, ¿verdad? Efesios 6:10 dice, antes de la armadura viene ¿qué? El fortalecernos ¿en quién? En el Señor. O sea, tú puedes colocarte la armadura, pero si tú eres una persona débil espiritualmente hablando, débil en carácter, aun cuando te pongas la mejor armadura del mundo, ¿cierto? Tú vas a ser derrotado por el enemigo. Entonces, fíjense algo. Primero uno tiene que fortalecerse. Ya habíamos puesto un ejemplo que los soldados cuando entran al ejército, ellos no, de plano no les dan por primer día el fusil, ni les dan les dan las bazucas, ni les dan las granadas, no les dan eso primero tienen que entrenarse. ¿Y cuál es el propósito del entrenamiento? Pues no es otro que el tener fuerza, fortalecerse, que el cuerpo sea fuerte. Amén, porque realmente cuando ellos cargan su equipamiento, ¿cierto? En esas montañas, por cualquier lugar, cuando cruzan ríos, ellos tienen que tener capacidad de soportar. O sea, no se admiten soldados debiluchos. Diga conmigo, no se admiten soldados debiluchos, ¿sí o no? Entonces, se necesita fortalecerse. Entonces, por eso hay un entrenamiento, hay unas disciplinas donde el propósito es que se haga cada día mejor el cuerpo y que pueda resistir la presión, que pueda resistir la necesidad y pueda cargar equipamiento, ¿verdad? Entonces, podemos tener las mejores armas, podemos tener la mejor armadura, pero de nada va a servir la armadura si nosotros no nos entrenamos en las cosas del Señor. Entonces, note algo, vaya conmigo al texto otra vez que dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, vea el versículo 11, por favor, con detenimiento. ¿Qué dice? Después de que ya ha pasado lo primero, ahora sí, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿quién? Las acechanzas del diablo. Entonces vean, aquí hay 2 verbos interesantes. La primera verbo que encontramos es vestirse. Vestirse. ¿Con qué nos vestimos? Dice con toda la armadura de Dios. O sea, no es parcial, la armadura tiene que colocarse completamente. O sea, cuando Pablo escribió esto,
pues él estaba imaginando un soldado típico romano, porque en el tiempo de Pablo, pues lo que abundaba era los soldados romanos, y los soldados romanos, como que ustedes aprecian en su derecha, tenían su indumentaria de esa manera. Entonces tenían el yelmo, que es ese casco que ustedes tienen allá arriba, ese yelmo que parece una escobita, ¿cierto? ¿Y cuál es el propósito del yelmo? ¿Proteger qué? La cabeza, gracias. Eso pasa como los motociclistas, ¿no? Si usted ve un motociclista que va en la calle y de pronto el policía de tránsito lo para, pues ¿qué pasa? Lo va a detener, ¿cierto? Le va a decir dónde está su casco y le va a preguntar, le va a echar un sermón que dice, si usted no usa casco y pasa un accidente, usted tiene una alta probabilidad de que va a morir, ¿verdad? Entonces el yelmo. Y vemos allá que esta parte de acá que se llama, que tiene otro nombre como la armadura, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí está, cada parte del cuerpo está protegida y cada cosa de esa armadura cumple una función. Amén. Entonces vamos a mirar en segundo término qué significa cada parte de esa armadura. Quiero simplemente comentarle qué significa cada parte de esa armadura para que lo tengamos en cuenta. Y quiero que usted mire su Biblia, por favor, porque Pablo está diciendo vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces no es parcial, tenemos que ponerla completamente, ¿cierto? Y usted va a encontrar que esa armadura tiene dos funciones. Número uno, que podamos resistir todo ataque del diablo. La segunda cosa que nos va a hacer es mantenernos firmes. Entonces vamos a ver que esa palabra firmes se repite en el versículo 11, se repite en el versículo 14, ¿verdad? Y ahí lo vamos a encontrar que el Señor está diciendo repetidas veces, el propósito de la armadura es que usted va a mantenerse firme durante esta vida. O sea, la armadura es para esta vida, mis amados. Porque hay mucha gente que considera, bueno, yo ya recibí a Cristo en mi corazón hace cierto tiempo y yo creo que ya no necesito más. Como decía mi esposa, haciendo referencia a alguien que de pronto considera que no viene a la iglesia porque ora en la casa, porque ve enlace, y entonces dice, no, yo veo YouTube, veo el predicador del virtual, ¿cierto? Y entonces dice, no, yo no tengo necesidad de congregarme. Yo le digo una cosa, la Biblia repetidas veces dice, tienen que congregarse. Tienen que congregarse. Eso es como el soldado que anda solo por allá en el monte sin sus compañeros de batalla. ¿Qué pasa? Pues llega un ejército de demonios y lo coge y le da 3 vueltas, ¿sí o no? Y puede ser que sea el mismo Rambo, o puede ser un tipo de esos, pero si está solo, no hay propósito. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es siempre obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que le enseñaron en el ejército? Obediencia. ¿Cuál es el abecedario que el cristiano debe saberse? La obediencia. Entonces dice que muchos fallamos en esa parte. Entonces la primera cosa de la milicia que uno tiene que aprender es que Dios quiere que tú seas obediente. Sí, tú puedes alabar bonito y yo puedo ver que de pronto muchos de ustedes levantan sus manos, adoran, se concentran en el Señor y está muy bien, y eso lo tenemos que hacer porque es nuestra relación con el Señor. Pero por otra parte, también el Señor dice en su palabra que Él espera de nosotros obediencia. Obediencia significa que lo que Él le dice, tú lo cumplas y tú lo hagas, que hagas carne la palabra de Dios. De nada sirve que tú adores bonito. De nada sirve que tú, proclames Biblia, que hagas todas las promesas de Dios y digas, sí, yo digo esta palabra y pongas toda la pared, como decía mi esposa, llena de promesas de Dios, si finalmente no vamos a obedecer la palabra. De lo primero que uno aprende en el ejército es a obedecer. Obedece, sé obediente con el Señor, entonces el Señor te va a dar capacidades para vencer. Te recordemos que tenemos una guerra contra el mismo diablo. Entonces el diablo es estratégico, quiero comentarles cómo opera el diablo. El diablo lo primero que va a hacer es sacarte de tu posición. Entonces, por ejemplo, si usted ve la carta a los Efesios, los primeros 6 capítulos, o sea, los primeros 5 capítulos, Pablo está mencionando, haciendo una lista de cosas que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si usted mira ya, revise capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ahí hay toda una lista de cosas que recibimos en el momento en que entregamos nuestro corazón a Cristo. Y son cosas espirituales, amados hermanos, cosas que nos capacitan para vencer en esta vida, porque nuestra batalla no es contra carne
ni sangre, sino contra huestes de maldad. Amén. Pablo lo repite varias veces. Entonces nuestro verdadero enemigo no es el vecino. ¿Ven? Usted mira a su vecino, por favor, dígale, tranquilízate, tú no eres mi enemigo. ¿Cierto? Nuestro enemigo, ¿quién es? Es el mismo, ¿quién? Es el diablo, ¿cierto? Entonces fíjense que Pablo entonces hace una lista de cosas que ya todos tenemos que ser conscientes de que Dios nos dio. Entonces ser conscientes de lo que Cristo hizo en la cruz nos hace más fácil fuertes, ¿cierto? Entonces ahí sí viene lo que decimos aquí, la armadura de Dios, porque la armadura de Dios se resume en algunos puntos importantes. Entonces quiero que usted vea que en este mundo, mientras estemos en esta vida, siempre van a haber desafíos. Entonces, cuando la persona entrega su corazón a Cristo, ese momento el diablo va a enfocarse en atacarte de todas las formas para que tú seas obsoleto para Dios. ¿Sí me entendió lo que le estoy diciendo? Entonces, el mundo que estamos viviendo, como decía mi esposa hace un momento, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos malos, y el propósito del diablo es sacarte del propósito de Dios. O sea, el diablo ya no te puede quitar la salvación, no te puede arrebatar eso porque él no tiene poder para eso, pero sí puede bajarte la pólvora para que no seas fructífero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le haces caso al diablo y llegues ese día ante el tribunal de Cristo, no vas a tener nada que presentarle a Dios después de que tú te salvaste. Va a ser para vergüenza de muchos, hermanos. Aun cuando van a ser salvos, muchos se van a avergonzar aquel día. ¿Cuál es nuestra tarea como pastores? Nuestra tarea como pastores es motivarte a ti, es impulsarte, estimularte a que seas fructífero. Y esa fructífero viene como consecuencia de tu obediencia. Entonces, vean que el mundo, el que estamos viviendo, pues está lleno de tentaciones. Estamos llenos de presiones. El diablo trabaja mucho sobre la duda. Entonces nos trata de sacar de nuestra posición de cristianos, ¿cierto? Y nos hace creer que nosotros quizás somos menos o quizás somos más que algunas personas. Entonces empieza algo que se llaman las comparaciones, empieza a darse ataques hacia la fe y muchas personas fracasan cuando enfrentan batallas, esas batallas invisibles. En realidad, mi amado hermano, cuando usted tiene una pelea en su casa, su cónyuge no es su enemigo ni sus hijos. Usted tiene que identificar verdaderamente al verdadero enemigo y es el diablo utilizando el orgullo de todos y cada uno de nosotros. Cuando hay pelea en la casa, en realidad es que hay orgullo realmente, hay soberbia, hay arrogancia, hay altivez. Y recordemos que el Señor dice claramente que al orgulloso lo ve de ¿cómo? Lo ve de lejos, ¿cierto? Pero el diablo utiliza nuestro orgullo, porque el diablo es el padre del orgullo. Y entonces él va a tratar de sembrar en ti orgullo, porque esa es la manera en que él va a tener potestad sobre nosotros. Entonces nuestra lucha en realidad es contra esas fuerzas espirituales que en realidad quieren alejarnos de Dios. Amén, no sé si estás entendiendo, pero yo estoy seguro que yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿usted ha sido tentado a no venir a la iglesia hoy? Estoy seguro. Ahorita cuando estábamos cantando, ¿usted no sintió tentación de irse al baño? ¿No sintió tentación de que está cansado y me quiero sentar? ¿No sintió tentación, me voy a subir? Es el diablo operando en ti. Tienes que identificar el diablo y algo que tienes que aprender como buen soldado es que el cuerpo, tú tienes que ordenarle a tu cuerpo y su cuerpo tiene que sujetarse. Amén. Tu cuerpo no eres tú. Tu cuerpo es la casa donde tú vives. Tú eres un espíritu que tiene un alma, pero vive dentro de un cuerpo. El cuerpo no puede mandar sobre nosotros, eres tú el que debe mandar, porque la parte que es salva de ti, eres tu espíritu. Amén. Cuando tú te mueras, tu espíritu se va a desprender de tu cuerpo y tu espíritu va a ir al cielo, pero tu cuerpo va a ir al horno crematorio. De manera que el cuerpo tiene que ser un esclavo en nuestra vida. Amén, hermanos. Por eso Pablo nos dice en el versículo 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos está recordando que no peleamos solos. Esta batalla en realidad no es de nosotros solamente, sino es una batalla que el Señor nos dice, yo ya la estoy luchando por ustedes, ya la luché, ¿cierto? Ya nos dio lo necesario para poder vencer y nos ha dado algo adicional que se llama la armadura de Dios. Amén. Entonces vamos a hablar un poco de esta armadura y quiero que por favor me acompañe en el versículo 14.
Entonces Pablo dice allí, del versículo 10 dice, vístanse con toda la armadura de Dios, dice el versículo 11. Y da razones porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si usted entiende esto, la razón, y las razones por las cuales debemos tener con esa armadura. Ahora, vea el versículo 13, hay un por tanto. ¿Ve ese por tanto? Ese por tanto dice, ya que tenemos esa lucha, entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Tomad toda la armadura de Dios. Eso se repite en el versículo 11, ¿cierto? Tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado de estar, ¿qué? Firmes. Vea casi el mismo versículo 11. Compare el versículo 11 con el versículo 13. ¿Se parecen, no? No es que Pablo no tenga nada que decir, está repitiendo como un loro mojado. Simplemente cuando usted ve que se repite un versículo más de una vez, quiere decir que el Señor quiere decir que pongas atención a lo que está ahí. Para Él es muy importante. Cuando un versículo se repite mucho, es porque para Dios es muy importante. Amén. Entonces, para Dios es importante que tú te fortalezcas en el Señor. Para el Señor es importante que te mantengas firme contra las acechanzas del diablo. Para Dios es importante que aprendas a resistir. Amén. Ahora el versículo 14 vuelve a tomar esa palabra, dice, estad pues firmes. ¿Cómo es que debemos estar? Firmes. Como un soldado, firmes. Yo me ponía a pensar, estos soldados del batallón guardia presidencial. ¿Sí los conoce? Unos que dicen GP aquí, en el casco, pero usted los ve que mantienen ahí, llueva, trueno, relampaguee, tienen que pasar horas ahí y no pueden ni pestañear. Prohibido ir al baño. Prohibido pestañear. He visto unos que se llaman los de la Guardia Real en Inglaterra, en el Palacio de Buckingham, que tienen un gorro así largote, así que parece de peluche, ¿cierto? Y ellos están así, y como la gente, los turistas son imprudentes, hay turistas que son imprudentes, algunos llegan y se quieren tomar una foto con el soldado, ¿cierto? Y hasta le hacen bromas al soldado, y cuando el soldado sale con su caballo también, y entonces cuando llega un momento en donde el soldado dice, córrose de aquí. Y la gente no entiende. Y llega un momento en que el soldado le pega un grito a la persona y esa persona queda o el caballo sencillamente lo muerde. ¿Sí? Pero lo que me diga esto es que el soldado está para estar ¿qué? Firme. Entonces nosotros como soldados de Cristo tenemos que aprender a estar firme. Entonces vean que él empieza hablando el versículo 14. Dice, estar pues firmes. Ceñidos, la palabra ceñido significa vestido. ¿Qué significa la palabra ceñido? Vestidos, vuestros lomos, o sea, nuestra cintura. Lomo es cintura, ¿ok? ¿Cómo debe estar vestido? Con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, aquí vamos a encontrar que hay un cinturón que se llama el cinturón de la verdad. El cinturón del soldado romano, pues su propósito era mantener toda la armadura en su lugar. Eso pasa como cuando uno era flaco, me acuerdo tanto, que mi pantalón tenía como 3 prenses, porque no me servía ningún pantalón que venía en el comercio y era tan flaco que tenía que ponerle pinzas, ¿cierto? No sé, los que saben de modistería saben de pinzas, y tenía mi cinturón que tocaba hacerle un hueco mucho más allá, y entonces y uno tenía que apretar el pantalón y quedaba como Cantinflas, ¿cierto? Para que no se le cayeran, ¿qué? Los pantalones. Entonces, ¿el cinturón qué cumple? El cinturón cumple con la función de que no se caigan tus pantalones. ¿O no? ¿Sí o no? Cumplía esa función y en las cosas del Señor, aquí por lo menos apreciamos que ese cinturón, su propósito era mantener todo en su lugar en la indumentaria del soldado. ¿Qué pasaba si ese cinturón no estaba ahí? Pues sencillamente la armadura se podía desajustar y corriendo el soldado podía tropezarse con la misma armadura y caerse. ¿Entiende? En una batalla podía caerse y esa no era la idea. La idea era que fuera efectivo en el campo de batalla. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando compara ese artículo de la armadura? ¿Cierto? Que sin la verdad, todo en nuestra vida es un desorden. Entonces vea que el versículo 14 estaba mencionando que vuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. ¿Cuál es la verdad, mi amado hermano? La verdad es la palabra de Dios. O sea,
lo que está diciendo en pocas palabras es que nuestra vida debe girar en torno a la revelación de la palabra de Dios. No consiste solo en aprender versículos, porque está bien que los aprendas. No solo consiste en tal vez en recitarlos, porque debemos recitarlos también, sino debe consistir aún mucho más allá, es en aplicar esos versículos a nuestra vida práctica. Cuando podemos decir, ¿cómo puedo decir que un cristiano está ceñido con el cinto, con ese cinto de la verdad? Cuando esa persona no se deja dominar por las modas que están pululando hoy en día, sino esa persona dice, no es las modas, es la palabra de Dios la que debe resaltarse en mi vida. Hoy en día hay mucha falsedad, mis queridos hermanos. Hoy vemos en las redes sociales apariencias, doble vida. Ahí vemos una familia en Facebook que sonríe todo el momento con sus platos de comida en los mejores restaurantes, en la playa. Y uno dice, qué familia tan feliz. Y usted imagina que usted nunca tiene problemas. Pues déjame decirte que esto es absolutamente una mentira, porque usted no va a poner la peor foto en Facebook, ¿o no? Cuando usted toma foto dice, déjame ver la cámara. Ay no, cambie esta foto, salí feo, ¿cierto? Porque usted no está interesado en mostrar lo peor de usted, usted está interesado en mostrar lo mejor de usted, así no sea cierto. Siempre estamos tratando de vivir de apariencias, el mundo vive de apariencias, mi querido hermano, pero el Señor dice, tú no estás diseñado para vivir de apariencias, tú tienes que vivir lo que eres tú y soy yo en ti, amén, la verdad, mi amado hermano. No te dejes. Entonces, hoy vemos que, vamos a ver que cuando queremos ser cristianos auténticos, pues los cristianos auténticos viven en la integridad. ¿Y qué es integridad? Es lo que tú eres donde nadie te puede ver. Integridad eres lo que tú eres en la oscuridad, donde tú estás solo y nadie te puede evaluar. Entonces eso es integridad. Entonces Dios quiere que así como tú eres en lo secreto, lo seas también en lo público. Que así como lo que eres en lo público, también lo seas en lo secreto. Porque muchas cosas hace la gente mal, que dice ser cristiana, que hacen que la gente se avergüence del evangelio. Y hay muchas personas que no quieren ser cristianas por nuestro mal testimonio. Si tú te has identificado como cristiano, no hagas cosas de mundanos. Perdóname que te lo diga de esta manera, no debes hacer cosas de mundanos. Como a mí me enseñaron una frase en mi juventud que decía, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Así tenga apariencia de bondad, así tenga apariencia de cosas buenas, pero si tú sabes en lo secreto, eso está malo, no lo voy a hacer. Porque a mí, yo hago lo que el Señor está diciendo en su palabra. Así que cuando dice el Señor en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces fíjense que tú no necesitas apariencias, tú necesitas ser tú mismo. Entonces lo que es ser tú mismo es lo que tu Cristo es en ti. Amén. Cristo es en ti, mi querido hermano. Entonces fíjense que es tu relación con Dios. Cuando yo vivo un hermano que está diciendo, yo vivo en la verdad, quiero ver un hermano auténtico, un hermano que realmente obedece al Señor, un hermano que es enseñable, un hermano que dice, cometí un error y te pido perdón. Eso es ser auténtico, amén. Eso es ceñirse con la coraza de la verdad. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque el diablo va a tratar de que tú ocultes tus pecados. ¿Qué pasa cuando tú tienes un escondido? Tú no vas a estar en paz nunca. Vas a tratar de ocultarte. ¿Me hago entender? Cuando tú quieres pecar, no lo vas a hacer públicamente, lo vas a hacer a escondidas. Entonces, imagínense cualquier pecado, no sé, el alcoholismo, algo así, te vas a tomar tus chinchines a escondidas y de repente no te diste cuenta y aquel día llegó tu suegra. Y preciso es el tipo de suegras que dicen, bueno, voy a hacerles almuerzo. No, suegrita, no. Y abrió la puerta de la nevera y ¿qué encontró? Encontró lo que no querías que se descubriera. Entonces fíjense qué vergüenza, porque era el diablo tratando de que tú tuvieras cosas escondidas para avergonzarte. Y de esa manera, cuando después de una persona es descubierta en un pecado oculto, ¿qué pasa? Esa persona es presa del diablo porque dice, si te das cuenta, tú no tienes ninguna autoridad para servir, porque tú tenías un guardado. ¿O qué podemos pensar de aquel que es infiel? Nunca va a salir con la moza, perdónenme la explicación, a la luz de todo mundo, ¿me entiende? Con la tiniebla, como decían por ahí. No lo va a hacer a la luz de todo mundo, sino lo va a hacer furtivamente. ¿Y qué pasa si los pillan? Viene vergüenza. Entonces por eso el Señor dice,
Vístete con el apresto ¿de qué? De la verdad. Sé honesto, sé íntegro. Esto tiene que ver con integridad. Esto tiene que ver con ética. Esto tiene que ver con que tú no vas a negociar tu posición de Cristo por una baratija. Eso es de lo que tiene que ver. Pero vamos a la segunda cosa. Vean ustedes que el versículo 14 luego continúa diciendo: firmes ceñidos con vuestros lomos con la verdad. ¿Y luego qué? ¿Y vestidos con qué? Con la coraza de justicia. Ahí sí vamos a ver ese peto que está allá del soldado. Entonces véanse que ese peto tiene una función. Ese peto lo que hace es proteger el pecho, la caja torácica y el corazón. ¿Sabe una cosa? Hoy el enemigo apunta directo al corazón. ¿Y sabe cómo lo hace? Tratando de colocarte espíritu de culpabilidad. Entonces, espíritu de vergüenza, heridas, relaciones tóxicas o tentaciones. ¿Qué hace esa coraza? Que te protege el corazón. Está la parte vital de tu cuerpo, ¿sabías tú? Está el corazón, están los pulmones. Entonces está diciendo, tienes que colocarte esa cobertura. Cuando ves tú un policía de estos del SMAT, que le cambiaban el nombre, ahora no son SMAT, ¿no? Pero fuiste a dar cuenta que tienen como una protección aquí en el pecho, ¿cierto? Los policías utilizan los chalecos antibalas y protegen son el pecho. Entonces podemos comparar esta coraza de justicia como un chaleco antibalas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de dispararte al corazón. ¡Pa! ¡Pa! Sabe que si te dispara el corazón, ¿qué pasa? Tú caes, ¿cierto? Entonces, en el momento en que tú conoces a Cristo, en el momento en que tú te rindes a Él, en ese momento tú tienes que saber que el Señor te declaró justo. ¿Aló? ¿Te declaró qué? Justo. Y entonces, cuando Él nos declara su justicia, asimismo el Señor nos da la habilidad de poderle obedecer. O sea que cuando tú le obedeces a Dios, no lo vas a obedecer en las fuerzas que tú creías que traías antes de Cristo, sino que ahora como eres una nueva criatura, 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor te está diciendo, en el momento en que tú entregas tu vida a mí, en el momento en que tú entregas todas las llaves de tu vida a mí, entonces en ese momento yo tomo el control de tu barco y vas a darte cuenta que yo soy un buen capitán. Entonces el Señor te pone una coraza, un chaleco antibalas que va a proteger tu corazón, porque el diablo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de traer en tu vida espíritu de culpa. Entonces protege tu corazón porque el enemigo va a tratar de traerte a ti vergüenza, va a tratar de traerte heridas, ¿cierto? Recuerdos, y eso es un corazón tóxico. Cuando una persona llega a la iglesia y no ha superado su pasado, es una persona que va a tratar mal a los hermanos, no va a fluir con los hermanos, y entonces le va a decir uno, oye, ¿te gustaría que tú hicieras parte de este equipo de oración? Y de pronto el hermano dice, ay, pero con la hermanito, no, yo no con ese hermano no me lo aguanto. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona quiere decir que no ha superado, que en su corazón hay una herida que no ha podido superar. Y entonces esa persona va a ser posiblemente como un vaigón, que va a estar rociando vaigón a todos los que están alrededor de él. ¿No ha visto que las personas tóxicas son como un raid? Como un vaigón. Continuamente uno dice, no, pero no se le puede decir nada, parece un vaigón, ¿cierto? Entonces por eso un chaleco antibalas espiritual, por ejemplo, es que nos protege contra las mentiras del enemigo, que no penetre en nuestro corazón porque está cubierto por la justicia de Dios. Entonces el Señor nos hizo ¿qué? Justo. Diga conmigo, soy justo. Soy justo. Pero eso no es parte tuya, eso lo hizo el Señor. Ahora, en tercer lugar, vaya conmigo al versículo 15. Que vemos allí también, y dice, y calzados los pies con el apresto ¿de qué? Del evangelio de la paz. Entonces fíjense que aquí, ahora estamos viendo que ya tenemos cubierto aquí el pecho, ¿cierto? Tenemos cubierto el pecho, estamos con el cinturón que mantiene todo en su lugar, ¿verdad? Pero ahora vamos a colocar el calzado. Este calzado, mi amado hermano, pues en los soldados romanos usaban botas. Esas botas tenían como como un cuero debajo, y ese cuero tenía como unas puntillas, o sea, eran como los guayos de fútbol. No sé si han visto los guayos de fútbol, pero no sé cómo lo hacían, pero es algo curioso. Las botas tenían como las sandalias, un cuero, debajo colocaban como unos puntillas
pero se amarraba con unos lazos acá hasta acá, cha, 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 así, con un lazo grande. ¿Para qué? Para que cuando fuera a correr, no pasa como cuando usted corre con chanclas. ¿Usted ha visto cómo se ha tratado de correr con chancletas? ¿Cierto? Usted viene un perro bravo, un pitbull, lo va a morder y usted sale corriendo con sus chancletas. ¿Qué pasa? Se le salen las chancletas a volar, ¿cierto? Y usted cae de cara. Entonces, las botas que utilizaba el soldado romano eran de cuero por debajo, con unos chuzos, pero tenía una cuerda que amarraba toda la pierna. Esto garantizaba que cuando corriera el soldado no se fuera a ¿qué? ¿Cierto? No se fuera a caer. Entonces, vean que los soldados romanos estaban es así. Entonces, Dios quiere, con este ejemplo, porque Pablo lo toma, dice que tus pasos sean firmes, que tu andar en el evangelio sea firme, que donde vayas seas una persona de testimonio, que seas una persona que camine firme siempre, sabiendo que no vas a resbalar ninguna tentación. ¿Aló? Que no vayas a resbalar ninguna tentación, que donde quiera que vayas sea una persona que se caracteriza porque eres un buen cristiano, llevas paz, no llevas contienda, eres una persona que lleva esperanza. Tampoco las botas estaban diseñadas para que no se resbalara, porque ellos tenían que subir también por peñas o lugares embarrados. Entonces, ¿qué hacían los clavos? No te permitían ¿qué? Resbalarte. Entonces esa era una ventaja que aparentemente si los hubieran descubierto los de Adidas o de Nike, pues yo creo que habrían hecho eso hace tiempo, ¿no? Entonces fíjense que los pasos sean firmes y donde vayas llevas. Entonces Dios tiene un propósito para tu vida. En cada paso de tu vida Dios quiere que seas obediente. Me acuerdo tanto que cuando los discípulos en el tiempo de Jesús, los esclavos de de bajo rango, lavaban los pies de los viajeros. Era una forma de ser, digamos, buen hospedador. Entonces llegaba acá el dueño de la casa, llegaba el viajero, venga, sigan, siéntense, descansen de su viaje. Se sentaban en un lugar y entonces llamaba al esclavo, venga para acá. Y entonces el esclavo venía con una palangana de agua y empezaba a lavarle los pies de los viajeros. ¿Por qué? Era la razón. Porque primero era cuestión aséptica, ¿no? Y segundo, porque era una forma de descansar. Entonces los pies siempre tienen que ver con nuestro caminar en el Señor. Recuérdate cuando se le apareció a Moisés en Éxodo capítulo 3. ¿Cuál fue la palabra que le dijo? Moisés, quita tu calzado porque el lugar donde estás es santo. Le dijo a Josué igual, Josué, quita tu calzado porque el lugar donde estás es santo. O sea, mi presencia está acá, tienes que revisar tu andar diario para que de esta manera tú puedas acercarte a mí. Pero también el Señor en Juan capítulo 13, cuando lavó los pies de los discípulos y llegó a Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿no lavas a mí mis pies? Entonces le dijo Jesús, si no lavo tus pies, entonces no tienes lugar conmigo. Y entonces dice, Señor, entonces lávame todo. Entonces dijo Pedro, le dijo, Señor, no es que consiste en lavarte todo, sino lavarte los pies. Porque con los pies tú te contaminas. Eso tiene que ver con evaluarnos a diario cómo está nuestra vida cristiana. Es evaluarnos a diario cómo está mi relación. Porque tú puedes decirme, pastor, yo empecé muy bien mi vida como cristiano, pero eso no me garantiza que tú la continúes bien. Porque no necesariamente que el que empieza bien, continúa bien y mucho menos termina bien. O si no, pregúntele a Salomón. Salomón empezó bien su reinado. Ese mismo día le dijo, Señor, yo no te pido ni triunfos, no te pido ni fama, no te pido ni finanzas, no te pido nada de eso, te pido sabiduría para administrar tu pueblo. El Señor le agradó mucho la petición de Salomón y el Señor dijo, como no me pediste nada de esto, te voy a dar sabiduría, pero te voy a añadir esto. Y Salomón se convirtió en un rey muy popular, muy famoso, a tal punto que reyes de todos los puntos cardinales viajaban porque querían constatar por sí mismos la sabiduría de Salomón. Pero eso garantizó que Salomón terminara bien. La historia nos dice que Salomón terminó mal. Salomón terminó mal. O sea, yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu vida cristiana hoy desde que te convertiste? ¿Está mejor o está peor? ¿O está igual? Cuando dice la Biblia, cálzate con el apresto del Evangelio de la Paz, significa que tú tienes un llamado, es a llevar la palabra a todas las personas que te rodean, aún las que no te rodean, llévalos, porque el soldado tenía que caminar kilómetros llevando el mensaje de la salvación. Pero también tenía que evaluarse continuamente si su vida espiritual estaba correcta delante de Dios.
Ahora vete conmigo al versículo 16. El versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con la cual podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Note que en la guerra ya se utilizaban flechas con fuego. Eso no solamente las películas que vemos allá en Netflix, ¿cierto? Que vemos una batalla entre dos soldados allá y ya empieza a tirar flechas de fuego. Eso ya se estaba viendo. Una arma letal era una flecha con fuego. ¿Cuántos saben que esas flechas con fuego son bien peligrosas? Y esto pasa, mi amado hermano, cuando el Señor está diciendo que con qué se protege esas flechas, con el escudo ¿de qué? De la fe. ¿Y qué es la fe? Es confiar en lo que no veo. ¿Qué es fe? Es confiar en lo que no veo. Pablo dice, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todos los dardos del maligno. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor dice la fe, ¿sabe qué hace la fe? La fe es lo único que puede apagar las mentiras del diablo. Lo único que puede apagar las mentiras del diablo es la fe. Cuando te sientas enfermo, no le des gloria al diablo. Diga, Señor, estoy enfermo, pero creo que tú vas a sanarme. Eso es palabra de fe. Tú no puedes, no sirves. Algunas personas dicen, no, es que yo no sirvo para nada, no valgo nada, ¿cierto? Pero cada pensamiento negativo que el diablo coloca en tu mente debe ser detenido con el escudo de la fe. O sea, no podemos negar la realidad. Si el médico te diagnosticó algo, tú no vas a decirle, médico, eso es una mentira del diablo, así que no lo acepto. No. Tú dices, gracias, señor doctor, pero ahora creo que la medicina llega hasta este límite, pero como yo no soy de acá, de este mundo, sino soy sobrenatural, yo creo que sobre ti hay un médico de médicos, un sanador que ya lo puede hacer. Entonces, no significa que usted niega la realidad, sino que usted debe considerar que sobre la realidad está la verdad. ¿Cuántos son hombres y mujeres de la verdad? Ustedes no viven en la realidad, ustedes viven en la verdad. Y la verdad es sobrenatural. Amén. Entonces, por eso, mi amado hermano, por ejemplo, como un escudo frente al fuego, ¿cierto? Se cuenta también que los soldados romanos, para evitar esos dardos de fuego, ¿qué hacían? Mojaban esos escudos en agua, metían en el río, y esos no eran totalmente metálicos, sino tenían algo de como de cabuya, algo así, y entonces quedaban pesados esos escudos. Pero cuando venía una flecha de fuego, ¿qué pasaba? La flecha, al tocar el escudo, por estar mojado, inmediatamente, ¿qué pasaba? Se apagaba. Entonces, por eso vamos a darnos cuenta que ¿cuál es una de las mentiras más populares del diablo? Una flecha de fuego, el temor. Diga conmigo, temor. Mucha gente le da miedo hacer cosas hoy para Dios. Le da vergüenza. Una flecha se llama vergüenza, otra flecha se llama miedo, y así. Entonces, ansiedad es otra flecha que usa el diablo. Otra flecha que usa mucho el diablo es la duda. Pero ¿cómo podemos apagar esas flechas? Con el escudo ¿de qué? De la fe. Que está mojado en agua, que el agua es un símbolo ¿de qué? De la palabra. ¿Aló? Es un símbolo de la palabra. Por eso, cuando confías en Dios, ningún ataque del diablo puede derribarte. Por eso Hebreos 11:1 que dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Cuántos tienen hombres y mujeres de fe acá? Y vamos a ver el versículo 17. Quiero que veas el versículo 17. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que estos primeros elementos que acabamos de ver son elementos de protección. Pero vamos a ver ya aquí una parte que es la parte ofensiva. Entonces vamos a mirar que el versículo 17 dice, toma el yelmo de la salvación. Dicho de otra manera, toma el casco, ¿cierto? Y el enemigo muchas veces va a atacar es nuestra mente con pensamientos de derrota, con culpa, con confusión. Pero cuando tú recuerdas quién eres en Cristo, vas a darte cuenta que tu mente se fortalece. O sea que cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, usted le va a decir, Señor diablo, muchas gracias por lo que me recordó de mi anterior vida, pero ahora quiero decirle a usted que yo soy una nueva ¿qué? Criatura. Tú no vives del pasado. Vea la sencillez. ¿Dónde tienes tus ojos? ¿En la nuca o al frente? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que tú caminas para atrás o para adelante? Para adelante. Por eso es que tus ojos están puestos para adelante. Eso no es lógica, ¿sí o no? Mira un carro. ¿Qué es más grande? ¿El panorámico, el parabrisas o los espejos retrovisores? ¿Qué es más grande? ¿El panorámico? ¿Usted no ve eso?
porque estamos diseñados es para ir hacia adelante, no para ir atrás. Entonces eso está en lo natural. Entonces fíjense que cuando lo ponemos en el plano espiritual, lo que está queriendo decir es que nosotros no debemos vivir del pasado, así haya sido bueno. Hay gente que vive de triunfos pasados, pero también hay gente que no puede superar una derrota del pasado, sino que cada día es una nueva ¿qué? Experiencia con Dios. Amén, es una nueva experiencia con Dios. Entonces quiero que sepas, tú eres salvado, tú eres amado y escogido de Dios. Entonces la salvación no solo te cambia el destino, sino también te cambia la manera de pensar y hacia dónde caminas. Entonces siempre que pienses en esto, tienes que saber que el Señor quiere que tú vayas siempre de victoria en victoria. Y por último, vean ustedes la espada del Espíritu. La espada del Espíritu tiene que ver con cómo peleas tú la batalla. Dice, y toma la espada del Espíritu, que es la ¿qué? La palabra de Dios. Entonces la espada no es defensiva, la espada es ofensiva. ¿Cómo fue que Jesús enfrentó al diablo en el desierto? Con la palabra. Entonces fíjense que cuando Jesús fue tentado en el desierto, lo que el Señor utilizó fue la palabra. ¿Y qué hizo? No dijo, yo pienso. No dijo, yo considero. Él dijo, escrito está. Ahora, esto nos da a entender algo interesante, que muchas veces hay gente que se acerca a nosotros a pedirnos un consejo. Lo que usted no debe hacer es decirle, es que a mí me parece, es que yo pienso. No, su pensar y su parecer valen un pepino. Lo que vale aquí es lo que dice el Señor y por lo tanto tu lenguaje debe decir, la Biblia dice o escrito está. Amén. Porque de esa manera, cuando la persona no haga lo que usted está diciéndole, entonces usted no va a decir, es que el hermano fulanito me dijo que lo hiciera así. No, yo no te dije que hiciera así. La Biblia dice que lo hagas así. Y si tú lo haces, la misma Biblia te garantiza el éxito. Pero si no lo haces, entonces las consecuencias tú las asumes. Por eso, mi amado hermano, la aplicación es que no basta con tener la Biblia en la casa. Tú tienes que leerla a diario, ¿cierto? Tienes que usarla, tienes que creerla, tienes que meditarla, tienes que declararla. Es la arma más poderosa que puedes tener tú. Mire, cuando vengan los problemas, no le ponga a declarar el problema, declare la palabra. Yo conozco mucha gente que solamente hablan problemas, solamente tienen más problemas que la álgebra de Baldor. Pero no sabes nada. Y yo te voy a decir una cosa, una vez estaba viendo un video donde había un vasito de cristal aquí en el escalón de abajo, y eran unas escalas así, como unas 30 escalones, y desde arriba varias personas le dejaron caer cientos de miles de pimpones. La idea era que algún pimpón cayera en el vaso. Y él decía abajo, estas son las probabilidades de que a ti te llegue un problema. Entonces empezaron a caer los pimpones, toc, 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 y todos los pimpones pasaban por el lado del vaso y ninguno cayó dentro del vaso. Y hay mucha gente preocupada por lo que va a pasar con su futuro. Dice, ay no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos llegó esta... Fíjese, no, si tú estás en Cristo, no creo que te vaya a pasar. ¿Aló? ¿Sí me entiende eso? Y vean cómo se debe acompañar esto. Versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sabe una cosa? Pablo complementa la armadura con la oración constante. ¿Qué es orar, hermano? Orar es decir que yo dependo no de mí, sino dependo de Dios, y por tanto yo abro mi boca diciendo, suplicándole al Señor, ayúdame Señor, no puedo yo solo. Y esto eso se equivale al radio. No sé, sabía que los soldados, me acuerdo, había una película que se llamaba, se me olvidó el nombre de esa, pero había un soldado que cargaba un equipo de radio atrás en el maletín y eso pesaba y tenía una antena gigantesca, no sé si han visto eso. Y entonces cuando había un bombardeo o alguna vaina, entonces el soldado se tiraba y el comandante tomaba el radio, venga para acá soldado, y empezaba a dar las coordenadas dónde estaban ellos y dónde estaban los enemigos para que los bombarderos llegaran y lanzaran sus misiles justo donde estaban allá. Pero era como el radio. Entonces el radio equivale como a la oración. Entonces cada vez que tú oras, le está diciendo, comandante, necesito que mandes una bomba al diablo que está allá sentado allá, ¡pum! Allá. ¿Me entiende? Ese es idealmente como lo que podríamos decir, como el radio del soldado que mantiene en contacto con el comandante. O sea, si tú no oras, entonces la armadura puede enfriarse, no funciona, ¿cierto? Pero lo que hace la oración es que el Señor te da sabiduría para tomar buenas decisiones. Entonces, por eso el Espíritu Santo viene en tu ayuda y el mismo Señor envía un ejército de ángeles en tu auxilio.
Por eso es que no hay batalla que no puedas ganar a menos de que tú ores. ¿Sabe que no han sucedido muchas cosas en nuestras vidas porque nosotros no somos perezosos para orar? Prueba a orar sobre algún tema particular y vas a darte cuenta que el Señor te contesta. En pocas palabras, mi querido hermano, Dios no te llamó a sobrevivir. Nosotros no estamos bajo las circunstancias. Dígale al vecino, tú no estás bajo las circunstancias. Dios te llamó a vencer. Y cada día que pase es una batalla espiritual. Tú tienes la armadura, ¿cierto? ¿Cuántos tienen la armadura? La armadura no se quita, hermano. Usted está, desde que usted nació en el Señor hasta que usted se muera, usted ya tendría que tener esa armadura puesta. No dice, no venga a decirme a mí, pastor, hoy sí me puse la armadura. Entonces, ¿cuándo se la quitó? Porque usted me está diciendo, hermano, que usted está débil, ¿cierto? El diablo va a venir y lo va a tomar. Entonces, cada día es una batalla espiritual. Nosotros tenemos la armadura. O sea, no salgas al mundo sin vestirte con la armadura. Entonces fíjese que la verdad, vuelvo y repito, nos mantiene firmes, o sea, el cinturón, la justicia que es el peto nos cuida el corazón, la paz nos guía los pasos, o sea, los zapatos, la fe nos hace resistentes, o sea, el escudo, y la salvación nos protege la mente, ese es el yelmo, pero la palabra, la oración nos ayuda a pelear, y la oración nos mantiene conectados con el Señor. Por eso, mi amado hermano, el enemigo, quiero decirle, no le teme a un cristiano fuerte, le teme a un cristiano vestido con la armadura de Dios. ¿Cuántos se visten con esa armadura en esta hora? Ponte de pie, vamos a orar.